Hola, ¿qué tal? Qué bueno volverle a saludar Cuadrando la Caja, una propuesta televisiva para debatir, cuestionar y llegar a consensos desde el socialismo cubano. Soy Marceline Pérez y desde ya quiero darle la bienvenida a este que promete ser un cuadre diferente. Con el programa anterior habíamos abierto un ciclo dedicado al análisis de las nuevas medidas para impulsar la economía cubana. Hoy estaremos conversando sobre el mercado cambiario en Cuba, a raíz de lo anunciado por el viceprimer ministro y titular de Economía, Alejandro Gil, en conjunto con la ministra presidente del Banco Central de Cuba, Marta Sabina Wilson, hace pocos días. Si a usted le cuadra el tema, por favor, acompáñenos. A partir de este martes 9 de agosto se iniciaron las operaciones en cajeros automáticos y terminales de punto de ventas ubicados en bancos, cadecas y comercios que actualmente ofrecen sus productos y servicios en CUP. Por estos dos canales de pagos electrónicos podrán realizar operaciones las tarjetas del sistema Red, así como las tarjetas Visa y Mastercard que se aceptan en el país. Como parte del quinto paquete de sanciones a Moscú, la Unión Europea no importará más carbón ruso. El periodo transitorio, establecido a partir de la promulgación de las sanciones en abril, que permitía la adquisición del carbón ruso pactado antes del 9 de este mes, expiró el 10 de agosto. La Asociación Internacional de Transporte Aéreo IATA aseguró en su reporte de julio que la recuperación de los viajes aéreos es sólida porque sigue en aumento el número de pasajeros a nivel mundial. El pasado mes el tráfico total medido en pasajeros kilómetros de ingresos aumentó un 76,2% en comparación con el mismo periodo de 2021. El Ministerio de Economía y Planificación aprobó este miércoles 180 solicitudes de MIPYMES privadas. Con la admisión de las nuevas solicitudes, suman 4.651 los actores económicos aceptados desde que comenzó el proceso en septiembre de 2021. De las MIPYMES, 4.544 son privadas y 51 son estatales. Además, hay 56 cooperativas. Y estas han sido algunas de las noticias más relevantes de esta última semana que ha sido bien difícil y triste para nuestro país. Las traemos para situar en contexto el tema de hoy, el mercado cambiario en Cuba. Y para ello estoy muy bien acompañada porque por primera vez están con nosotros dos jóvenes licenciados en economía, pero que ya son expertos en este tema. Joel Ernesto Maril, bienvenido. Gracias por la invitación. Y Ian Pedro Carbonell, bienvenido también. Gracias. Y bueno, no necesita presentación, pero a mí me gusta mucho hacerlo. Con nosotros está otra vez, por supuesto, en este tema, el profesor decano de la Facultad de Contabilidad y Finanzas de la Universidad de La Habana, máster en Ciencias, Rafael Montejo. Profe, bienvenido. Gracias por la invitación. Bueno, a los tres, gracias por aceptar la invitación. ¿Están listos para el debate? Sí. Bueno, muchas han sido las opiniones que nos han hecho llegar a través de nuestras redes sociales sobre este tema. A propósito del inicio de la compra de dólares por instituciones bancarias cubanas, que según se han explicado, debe conducir al establecimiento en corto plazo de un mercado cambiario. En nuestro programa queremos referirnos, por supuesto, a algunas de estas opiniones. Y, por ejemplo, hay una pregunta que se ha vuelto recurrente entre los seguidores del programa que nos escriben, que tiene que ver con aquella información, comunicación, que hace un tiempo se ofreció sobre que existía una determinada cantidad de dólares captadas que no se podían vender debido, entre otras cosas, al bloqueo que ha impuesto Estados Unidos contra Cuba. En contraste con esta nueva decisión del Estado cubano de comprar divisas en general y en particular los dólares estadounidenses, y que además tiene que ver con el bloqueo, como les acabo de decir. En ese sentido, hay una pregunta que se vuelve común y es, ¿qué ha cambiado si el bloqueo se mantiene intacto? ¿Qué ha cambiado entonces? ¿Por qué ahora sí y entonces no? ¿A qué se debe esto? ¿Qué razones hacen que podamos ahora llevar adelante esta nueva decisión? Ciertamente, el bloqueo se mantiene intacto. Pero bueno, en la lógica de lo que es un mercado cambiario es ese espacio donde podemos conectar las divisas con la moneda nacional. En esa lógica, crear un mercado cambiario que no contemple todas las divisas, al menos las divisas más significativas en los flujos de entrada al sector de la población, sería un mercado parcial e incompleto. Es decir, en la lógica de funcionamiento del mercado,
el mercado compra y vende en el mismo espacio, ¿no? Y entonces no contar con una de las divisas más representativas por nuestra posición en la región, por la composición de la emigración o donde más están los cubanos en el exterior, realmente sería crear ya un mercado distorsionado, ¿no? Si no tuviera en cuenta el dólar en efectivo. Aquí hay una diferencia relevante. No es lo mismo el dólar que usted deposita en una cuenta bancaria, que ese es un dólar que es suyo y por tanto el banco lo tiene que respetar y respaldar y no lo puede o no usar para otro fin porque es suyo, a ese dólar que se compra en el mercado cambiario a cambio de moneda nacional. Y por tanto ese dólar también que se puede vender a cambio de moneda nacional. Entonces, bueno, para crear un mercado cambiario y que no tenga estos problemas, ¿no?, estas distorsiones, es importante reconocer todas las divisas, al menos las fundamentales, que forman parte de los flujos de este segmento de la economía. Y en ese sentido, porque la no aceptación del dólar en el mercado cambiario traería precios distorsionados de las otras divisas, demanda de otras divisas, etcétera, todavía le daría un protagonismo y un rol al mercado informal, porque entonces lo que no se puede hacer en el mercado cambiario oficial se haría en el informal, y son el tipo de distorsiones que considero, ¿no? La propia lógica del mercado cambiario hace que sea necesario la aceptación del dólar, y no necesario, sino que sea uno de los requisitos, ¿no?, de poder montar un mercado cambiario que realmente sea funcional. Ahora bien, el bloqueo sigue tan perverso como siempre ha sido, sobre todo con el recrudecimiento a propósito de estas últimas medidas. Pero el bloqueo también existía en aquel entonces cuando la primera comunicación. A mí me da por pensar que, bueno, es algo evidente, ustedes me rectifican por favor. En aquel entonces no contábamos con el turismo. También debido a ese gran pico pandémico que tuvimos, donde tuvimos que prescindir del turismo, y esa era una de las fuentes principales para este flujo de divisas. ¿Qué más ha cambiado de entonces a la fecha? ¿Por qué ahora sí podemos tomar o llevar adelante esta decisión y entonces no? ¿Qué ha cambiado y qué no ha cambiado? Sí. ¿Qué se mantiene intacto? Se mantiene intacto el bloqueo, como está diciendo Jan. Se mantiene intacto el bloqueo, se mantiene intacto que Cuba está en la lista de países patrocinadores del terrorismo, cargar con maletas de dinero, hacer los intercambios con los bancos corresponsales, todo eso se mantiene prácticamente intacto. Las cifras son impresionantes de las sanciones a bancos extranjeros, de 9.000 millones, 1.000 millones, 800 millones, bancos franceses, bancos suizos. Por lo tanto, esos elementos se mantienen intactos. Se mantienen intactas las sanciones del gobierno del Estado. Esas sanciones, profe, de los bancos es por haber hecho transacciones con Cuba. Por haber hecho transacciones con Cuba, por estar en la lista de países patrocinadores del terrorismo. Entonces, y por eso usted nos dice entonces que hay que andar con las maletas de dinero. Porque los bancos corresponsales se niegan o ponen obstáculos, pero además corren el riesgo de ser sancionados. Y han sido sancionados también. Eso se mantiene intacto. Se mantienen intactas las sanciones, las sanciones del bloqueo. Pero las 243 medidas también de Trump se mantienen también con Biden. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué se ha cambiado? Bueno, ha cambiado el dominio de la pandemia. Es decir, se ha vuelto manejable. Desde noviembre el país también ha comenzado, digamos, la cuarentena de viajes y el turismo también ha comenzado a impactar. Ha cambiado que ha habido señales positivas en la economía. También hay 2.500 millones de dólares más de ingresos en divisa en comparación con el mismo periodo del año anterior. Es decir, hay un grupo de elementos. Y yo creo que ha cambiado que el país siempre había participado de ese mercado cambiario. Bueno, ahora retoma de nuevo entrar también en el mercado cambiario. Y por lo tanto entra como un actor principal. Y entra porque tiene las posibilidades y tiene toda la logística y tiene toda la cadena de bancos, CADECA. Es decir, hay todo un aparato importante que permite de nuevo que esas divisas, como decía Jan, comiencen a funcionar también y ser un mecanismo que estimule, que acelere el crecimiento de la economía nacional. O sea, un factor también de desarrollo en este momento en que comienzan a cambiar y a mejorar algunos factores de la economía. Bueno, yo creo que hay un tema que decía Jan que es muy importante. O sea, lo que no haga el Estado o donde no se coloque el Estado a hacer operaciones, lo va a hacer el mercado informal, que es una realidad que se tiene y que no se puede hacer diseñar una política sin tomar eso en cuenta. O sea, dejar
fuera los dólares en el inicio del mercado cambiario, hubiese creado un mercado parcial que además no solamente dejaría fuera una parte importante de los flujos de divisa que hoy recibe el país en físico, en todo el sentido, sino que además crearía distorsiones internas que nos pondrían en peores condiciones para llevar adelante otros pasos del mercado. Eso yo creo que la decisión era válida, tomarla, y una valentía del gobierno que le crea un problema, porque como decía el profe Montejo, siguen las sanciones, siguen la imposibilidad de utilizar el dólar, o se complejiza la posibilidad de utilizar el dólar en las situaciones actuales, pero el gobierno ha asumido la decisión de no dejar esa parte afuera y asume la responsabilidad de utilizar esas divisas en beneficio del país, de buscar con creatividad una manera de emplearlas en las posiciones que se puedan, y los que no, manejar el mercado de manera tal de que sea funcional aún con esas restricciones, porque lo que iba a ser muy complejo era dejar esas divisas fuera del mercado, seguirlas dejando en la informalidad, y eso no era un buen punto de partida para un mercado cambiario. Está asumiendo el país un gran reto con el manejo de esas divisas, que se le vuelve complicada por el bloqueo, pero era un momento fundamental, un paso fundamental, que si se quería crear un mercado cambiario con futuro, con vista de futuro, las divisas, los dólares norteamericanos no podían quedarse fuera del mismo. Y a propósito de lo que nos dice Joel, quiero empatarlo con la Constitución de la República de Cuba en su artículo 19, que nos dice: el Estado dirige, regula y controla los intereses económicos, la actividad económica, conciliando los intereses nacionales, territoriales, colectivos e individuales en beneficio de la sociedad. Precisamente aprovechando esta última parte de cómo colegia los intereses colectivos e individuales en beneficio de la sociedad, ¿cuáles creen ustedes que son los beneficios de esta nueva medida en función de crear un mercado cambiario? ¿A quién beneficia, a quién no? ¿A quién logra impactar de nuestra población, de nuestro pueblo? ¿Qué hacemos los que no tenemos divisa? ¿Cómo nos relacionamos con esta medida? Restablecer un mercado cambiario y hacerlo funcionar con estabilidad, con sostenibilidad, es una medida, sería un resultado, ¿no?, que tributaría positivamente para toda la sociedad. Es decir, que nos permitiría avanzar en ese camino, incluso que se había mencionado en la mesa redonda, de llegar a una economía donde solamente funcione la moneda nacional, donde exista un único tipo de cambio y donde la moneda nacional sea convertible con el resto de las divisas, tanto para la población como para las empresas y los actores económicos. Realmente ese sería el principal resultado positivo, ¿no?, de iniciar este camino, de dar estos primeros pasos. Ciertamente, un paso fue establecer las operaciones de compra. Seguramente cuando se establezcan las operaciones de venta será otro paso, y así en esos pasos llegar a un esquema que tribute positivamente a toda la sociedad, que permita generar una mayor oferta de productos, de bienes y servicios en moneda nacional, y que también permita incluso desdolarizar la economía, ¿no?, porque hace unos pocos años, ¿no?, hemos estado viviendo un proceso también de dolarización parcial. Entonces, a todo esto tributa el establecimiento de un mercado cambiario que pueda funcionar como debe ser. Entonces, eso sería el principal beneficio, ¿no?, que apunta una medida de este tipo, aunque ciertamente es una medida que no se puede ver aislada. Hay que hacer otras medidas que permitan también reactivar la economía en el punto de vista productivo, ¿no? Muchas veces planteamos en discusiones, etcétera, de que las medidas monetarias por sí mismas no resuelven el problema real que hay de fondo, no es un problema de poder generar riqueza, poder producir bienes y servicios. Pero bueno, el mercado cambiario es una parte en todo ese engranaje que permitiría llegar a ese resultado positivo para toda la sociedad. Lo decíamos en el programa pasado, que no se podía ver las medidas por sí solas, individuales, sino integralmente en su interrelación con cada una. ¿Usted quería decir algo, profe? Sí, es que en principio nos beneficia a todos, no solo por todo lo que ha explicado Ian, sino nos beneficia en el sentido de que también los que operan la economía también mejoran sus acciones. Se recaudan divisas, hay flujos de dinero, se pagan deudas, se compran mercancías, se activa la economía. Obviamente hay un grupo de personas que no reciben directamente divisas, y en ese sentido no están ni interesados
porque no pueden vender lo que no tienen. Y también en el caso de comprarlas, ¿cuál sería el incentivo de comprarlas? Si realmente, a no ser que tengan alguna acción de viajar al exterior, etc. Pero sin duda la medida en sentido general debe beneficiarnos a todos. Debe beneficiarnos directa o indirectamente. No olvidar que hay cerca de 2,5 millones de cubanos que viajan constantemente o viven en otros países, que remesan dinero e impactan una parte importante de la población también. Entonces, la medida va a tener beneficiarios directos, pero hay un tema también que es de legalización que se ha mencionado. También es transparente el mercado. Tenemos información, sabemos cuánto se está captando y cuánto no. Antes de esto no teníamos información, porque todo estaba sumergido en ese mercado informal. Pero ahora, cuando los flujos comiencen a contabilizarse, empecemos a saber cuánto realmente se está captando, entonces también los decisores económicos toman mucho mejores decisiones porque están mucho mejor informados de qué divisas, de qué cantidad de personas. Es decir, hay un sistema de información que comienza de nuevo a crearse y sirve a los decisores, a los agentes de la economía y a los decisores en la economía para tomar mejores decisiones. ¿Usted tiene alguna referencia por ahí de cuánto se ha captado? Pero no es difícil calcular o hacer o tener un estimado. Entran miles de turistas, solo hablando de turismo. Entran miles de turistas, que una parte de ellos cambie. Estamos hablando de miles y miles de operaciones que se hacen hoy, probablemente en un día que no se hacían anteriormente. Quizás turistas que van a preferir, por supuesto, cambiar de forma segura, legal, sus divisas. Claro, y además ayer, antier, ahora no recuerdo, ya hubo una nueva medida en que las personas pueden cambiar con la tarjeta. El día 9 se ponía en vigor. Sí, y pueden cambiar desde su tarjeta. Y también las tasas de, digamos, por utilizarla también disminuyen, pero cuando lo puedan hacer, cuando se pueda hacer desde el transfer móvil, entonces también mucho más flujos de dinero. Es decir, yo creo que va a multiplicar con creces y ya debe estar multiplicado con creces la cantidad, al menos de transacciones. Después habría que ver los montos, nadie revela los montos tampoco fácilmente, estamos hablando de operaciones bancarias, pero en algún momento seguramente se podrá tener algunas referencias porque obviamente va impactando en el resto de la economía. Hay que pedirle unas medidas a lo que para ellas están orientadas, o sea, esta medida directamente no es una medida de protección social. Si es lo que se le quiere referir como a qué grupos beneficia directamente o afecta directamente. Todo lo que beneficia la economía en un Estado socialista, que tiene una función redistributiva, al final termina beneficiando a los vulnerables. Pero si se le va a pedir al mercado cambiario que sea la solución para determinadas vulnerabilidades que se detiene en la economía, bueno, para eso no es un mercado cambiario. El mercado cambiario, como decía el profe Montejo, nos pone en mejores condiciones para enfrentar la recuperación de la economía, para que el país genere más ingresos, capte divisas. Ese es un tema importante que dijo el viceprimer ministro Alejandro. Con lo que se capte de ahí, una parte irá a la venta del mercado y otra parte para reprovisionar ofertas en pesos. Y eso sí nos beneficia a todos porque es poner ofertas, ligar la captación de divisas con las ofertas en pesos a la población, eso permite utilizar las divisas que entren al país. Y era un esquema que ya funcionaba antes con las ventas que se le hacía cada década. Eso pasaba a determinados organismos como el MinSIN y eso proveía ventas en pesos. Eso fue un esquema que se utilizó también en los años 90 para reactivar los mecanismos de venta en pesos a partir de la propia captación de dólares que se hacía a las personas que lo tenían. Y ahí hay un beneficio, o sea, ofertas, ventas en pesos en el salario, o sea, en la moneda en que se pagan los salarios en el país. Y eso, por supuesto, nos beneficia a todos. Pues probablemente, como fue en los años 90, no vaya a ser el tipo de cambio más bajo de 24 porque se está comprando dólares a 120 pesos. O sea, no se puede poner oferta a tipo de cambio 24 de manera general. Hay que extraer esa liquidez que se está dando, o sea, se está poniendo 120 pesos, inyectando por captar un dólar. Ese dólar tiene que dar para extraer esos 120 pesos de liquidez y lo que sobre se podría destinar a ofertas más baratas. Pero siempre hay que poner ofertas en pesos para extraer esa liquidez. Y eso mejora a todos, a los que puedan comprar a la oferta en pesos 120 y una parte a los que pueda ir a productos más baratos que permitan llegar a un público más amplio que tenga menores niveles de ingresos. Pero ya digo, a largo plazo, lo que mejore la economía, mejora a los vulnerables, mejora a todo el país, pero directamente el mercado cambiario, como yo lo veo, tal vez mis compañeros tengan una percepción diferente, no es una medida directamente orientada a la protección social, o sea, a protección de los vulnerables. Pero claro, impactará en algún momento en el desarrollo del país y con ello en la mejoría de todos. Y sobre algo que tú estabas mencionando ahorita de la tasa de 120, quiero que a eso regresemos inmediatamente después de esta pequeñita pausa que vamos a hacer ahora.
El problema real es el problema de las desigualdades. Tenemos que empezar como pueblo. No olvides al barrendero, al maestro ni al doctor. Todos los fenómenos que para bien o para mal se gestionen, se generen, mal o bien en la empresa estatal socialista, terminan desencadenando un fenómeno en toda la economía. Cubanos y el Timbirichi levanta tu economía. Porque esta cotidianidad, esta realidad cubana, no basta con interpretarla de diversos modos, sino que juntos tenemos que transformarla. Y hay otra interrogante que se repite en nuestro grupo de Telegram, en el sitio Cuba Debate, y es, las personas se preguntan por qué tomamos como tipo de cambio de referencia el de 120. Eso es un buen tema. Y hoy me referiría a la pregunta, a lo que dijo el viceprimer ministro Alejandro, cuando dijo que era un tipo de cambio fundamentado y no voluntarista. Me recuerdo que dijo económicamente fundamentado y no voluntarista. Mira, primeramente hay que entender de que el mercado cambiario que se está creando nace en un entorno donde hay un mercado informal que opera y que fija determinado precio de equilibrio en ese segmento, que como se ha visto mucho debate que si es el tipo de cambio de equilibrio de la economía, yo creo que eso es imposible decir que es el tipo de cambio de equilibrio de la economía, porque ahí no van la mayoría de los flujos, ni los 1.000 millones que demanda al Impovo y empresa alimentadora de alimentos para eso, ni Spot, ni ahí se van los flujos de divisas, de oferta de divisas que hace el turismo. Pero hay un equilibrio en un segmento de la población que vale la pena reconocer como punto de partida, aunque está afectado por temas de especulación, por temas de informalidad, ahí hay un punto de partida. Salir más bajo de que ese tipo de cambio que ya ha reflejado un determinado equilibrio para el segmento de la población, el objetivo de comprar no se hubiera cumplido, se salía mucho más, muy por debajo, y cuando se tome la decisión de salir a vender, si se sale muy por debajo del equilibrio de mercado que ya está operando en el mercado informal, va a ocurrir un proceso de sobredemanda que va a ser inoperable un mercado oficial a un tipo de cambio. O sea, la necesidad, aunque el objetivo sea bajar el tipo de cambio declarado por el viceprimer ministro, bajar el tipo de cambio de que opere ese mercado en el mediano plazo, en algún momento, para mejorar a la población, hoy no puede ser mediante mecanismos voluntaristas de poner el tipo de cambio que el Estado quiera fijar en 80, en 60, en 70, aunque era lo que muchos compañeros de la población... A pesar de que eran las expectativas principales. Pero eso hubiera sido poner un tipo de cambio voluntarista. O sea, no contar en los fundamentos de la economía, que no tiene fundamento en las ofertas y demanda de divisas que hay en ese mercado, y que hubiera llevado a la salida del propio mercado a ser inoperante un mercado oficial, que hubiera salido completamente descolocado de un tipo de cambio de equilibrio que ya se está dando en el mercado de oferta y demanda de divisas en el mercado de la población. ¿Y de qué depende de que baje? Porque Ernesto decía que la idea es que baje, pero ¿qué puede hacer que baje esta tasa? El ministro de Economía lo decía, hay unos fundamentos de la economía que dependen, por un lado, de la capacidad de ofertar divisas en esos mercados y también de recortar la demanda. O sea, el déficit fiscal tiene que bajar los ingresos excesivos en el sector de la población que vienen de pagos a privados, utilidades excesivas pagadas, que generan, y sobre todo el déficit fiscal, genera dinero nuevo en la economía, pesos cubanos nuevos en la economía, que al final van a demandar divisas, ya sea directamente por el lado de las empresas, sobre el tipo de cambio 24, o cuando vean al sector de la población, van a demandar divisas en el mercado informal o en el nuevo mercado que se está creando. O sea, esa demanda de divisas impulsa al alza el tipo de cambio. O sea, no se puede poner un tipo de cambio más bajo porque en las condiciones monetarias con que se desempeña la economía ahora mismo, un tipo de cambio más bajo saldría completamente desarticulado de las condiciones reales de la economía. Bajar el tipo de cambio implica cambiar esas condiciones, lograr la reactivación económica, que se pueda ofertar divisas para inyectar ese mercado y que se logre cortar las fuentes de demanda que hoy están presionando un déficit fiscal de más de 63.000 millones de pesos el año pasado. Ese es dinero nuevo que se está poniendo en el sector de la economía y que drena hacia la población y que al final termina demandando dólares. En esas condiciones es muy difícil aspirar a un tipo de cambio más bajo. Profe, yo era niña, pero bastante leído sobre eso. En el periodo especial, en los 90, se logró bajar de 150 a 17. En un primer momento. En un momento crítico de la economía. Sí, y después volvió a subir con la ley Helms-Burton, volvió a subir a 30, volvió a bajar y se estabilizó entre los 24 y 25. Pero tiene que mejorar las condiciones de la economía para que esa trayectoria que está diciendo Joel impacte. Si la economía no mejora, ese efecto deseado no se va a lograr. Lo otro es que si hay muchos dólares comprando las personas u otras divisas que puedan eventualmente convertirlo en MLC, las tiendas, el stock de las propias tiendas en MLC
cambian inmediatamente. Por lo tanto, también allí no hay una oferta todavía en pesos cubanos que permita asumir eso, hasta que la economía no mejore. Una lógica está engarzada con la otra lógica. Tener una oferta en pesos cubanos es importante para que entonces absorba esa cantidad de dinero y paulatinamente ir bajando con la compraventa, ir bajando y llegar a un tipo de cambio, digamos, económicamente fundamentado y que permita determinados equilibrios. Las personas siempre nos preguntamos, ¿y cuál es? Bueno, es aquel que permita que la economía funcione correctamente, que crezca, que estimule otros sectores, y que las personas también puedan desarrollar la cotidianidad de su vida en condiciones mucho mejores que la que estamos haciendo ahora en estos momentos. El ministro de Economía también habló de posibles distorsiones a evitar con esta primera medida. ¿De qué distorsiones estamos hablando aquí? ¿Cuáles son los riesgos fundamentales que tiene este primer paso hacia un mercado cambiario? Ciertamente estoy de acuerdo, ¿no? El manejo y sobre todo el manejo de la política cambiaria no puede ser voluntarista, tiene que estar bien asentado en los fundamentos de la economía y en este sentido iniciar la construcción de un mercado cambiario e iniciarlo de esta manera en esta primera etapa donde solo se está comprando y lleva intrínsecos ciertos riesgos. Es decir, esa forma de iniciarlo lleva aparejados riesgos de que el mercado informal suba su tasa y por tanto eso puede tener impacto sobre los precios que ponen los agentes privados de la economía. Es decir, no ha subido tanto, parece ser, ¿no? Con respecto a esa otra expectativa que se había creado, que inmediatamente se iba a dar un alza incontrolable de ese... Exacto, no ha subido a gran velocidad, pero en este sentido, como es un camino que se está transitando hacia construir un mercado cambiario, en el transcurso de ese camino, estancarse en parte de él entraña el riesgo de que incluso después no se pueda seguir transitando ese propio camino. Entonces, en ese sentido, es importante seguir avanzando en la construcción de ese mercado cambiario, en incorporar las operaciones que faltan, algunas operaciones, según se ha anunciado, por temas tecnológicos que se están implementando, me imagino aceleradamente, otras también que tienen que ver con las operaciones de la venta y cómo se realiza esa venta. Es decir, ese mercado cambiario lleva todo un camino, ¿no? que no está exento de riesgo. Entonces, y esta forma de iniciarlo trae consigo también riesgos de cómo reacciona el mercado informal y qué efecto tienen las demás variables de la economía, del funcionamiento de los demás agentes. Pero ciertamente no puede ser algo voluntarista. La política cambiaria debe estar en función de los intereses de la economía y que sea voluntarista puede poner en peligro los propios objetivos que se quieren con el mercado cambiario. Entonces, en ese sentido, tiene que estar bien asentada en el fundamento de la economía. El principal riesgo es el riesgo de no hacer nada, ¿sí? Ese es el principal riesgo siempre que se corre. Había que comenzar, se comenzó por esta vía y también ha tenido otro riesgo que es la incomprensión de por qué se comienza solo con la compra y no con la venta y bueno, ahí está hoy una de las polémicas esenciales. Y yo creo que esos son los primeros riesgos. Hay riesgo de precio, es decir, hay riesgo de que al mantener una tasa todavía alta y tener la otra tasa 24 genera distorsiones. Las personas adquieren, ya lo explicó creo que el mismo ministro, lo vimos aquí una vez aquí en Cuadrando la Caja, es decir, las personas que adquieren divisas por alguna vía, cuando lo cambian van a un cupet y logran comprar una gasolina que le cuesta 30 centavos de dólar, prácticamente una de las gasolinas más baratas del mundo, ¿no? Entonces, y así hay otras distorsiones. Entonces, todo eso son riesgos, porque la economía no debía funcionar con esas distorsiones. Y, lógicamente, esos riesgos. Está el riesgo también de que si los efectos deseados en la economía y el conjunto de todas las medidas no tienen los efectos deseados, entonces se demora en el tiempo y se pierde un efecto importante. El efecto tiempo también en economía importa, ¿no? Importan los plazos, los ritmos y esos son los riesgos que yo visualizo, ¿no? Que estoy mirando. Yo creo que el riesgo más importante que ahora mismo tiene esta medida es que se quede sola. O sea, si está un mercado cambiario solo, lo único que va a hacer es expresar todos los desequilibrios que tiene la economía ahora mismo
y la tasa de cambio va a ser completamente imposible estabilizarla. ¿Qué significa que se quede solo? O sea, que no se logra avanzar con la misma celeridad que se avanza en más allá de la venta, de que es fundamental, si no se empieza a vender, el tipo de cambio informal va a seguir subiendo. Pero si el mercado cambiario se queda como una medida aislada, no va a resolver los problemas profundos o sea, simplemente va a reflejar los mismos desequilibrios que tiene la economía. Por eso es tan importante ver la medida del mercado cambiario dentro de un paquete de medidas que, si no se articula, el mercado cambiario puede empeorar incluso la situación que se tiene. Porque el mercado cambiario lleva a un estado donde se entra a jugar en un escenario donde hay precios más realistas y donde el Estado está asumiendo el compromiso de comprar y vender divisas, de estar cerca de un equilibrio de mercado, y por eso tiene que actuar en una serie de transformaciones que ayuden a crear un escenario donde ese mercado cambiario funcione efectivamente. El profe Montejo y usted comentaba la experiencia de los años 90. En los años 90, el éxito de Cadeca y las ventas en pesos después con el MinSIN se logró porque se hizo una transformación muy grande, que hubo una transformación estructural en el sistema empresarial estatal, se hicieron profundas transformaciones dentro del sistema empresarial, se hicieron una reconversión en precio que extrajo liquidez de la economía, se empezaron a hacer ofertas en pesos cubanos que redujo la demanda de dólares en la economía, una serie de transformaciones que permitieron bajar el tipo de cambio. Cadeca no logró bajar el tipo de cambio. No es solo monetario. Cadeca no logró bajar el tipo de cambio. Lo que logró bajar el tipo de cambio fueron las transformaciones que se hicieron en las empresas estatales sobre el déficit fiscal, que del año 1992 hasta el año 1994, el déficit bajó de 23% a 4%, 3%. Eso fue un éxito de la política fiscal de este país en esos años. Había un circulante de más de 26.000 millones de pesos que logró reducirse. Medida de los parlamentos obreros, ¿no, profe? A partir de allí. Sí, exactamente. Se llevó al pueblo una serie de medidas que fueron medidas duras, porque en economía no hay comidas gratis. O sea, las medidas de ajuste de la economía en condiciones de necesidades son medidas que hace falta llevarle al pueblo y decir que estamos pasando por una etapa donde hay que hacer transformaciones que muchas veces son difíciles y hay que... Y no populares. No siempre populares, eso es un tema importante. Y yo creo que pero son transformaciones que necesita la economía para su estabilización y que si no se avanza con ella también, el mercado cambiario por sí solo lo único que va a hacer es reflejar todos los desequilibrios, todas las distorsiones que tiene la economía, y por sí solo se va a quedar como una medida aislada que no nos va a permitir el efecto positivo que se quiere con ella. Y la participación popular entonces y ahora sigue siendo decisiva para lograr el consenso político desde el socialismo cubano sobre los riesgos y las posibles contrapiés que pueda encontrar esta medida. Muchos han dicho los gurús, algunos, pero el nuestro algo tiene que decir sobre eso. Veamos. Estuve viendo hace un rato unas demandas pro mulas, donde piden que los pulas les sean vendidos baratos. Dicen que es injusto el trato de comprar a 120. Y es muy cierto que la gente no lo esperaba tan. Tiempos mejores vendrán. Recomiendo ser paciente. Tiempos mejores vendrán, así ha dicho nuestro gurú, nuestro propio gurú desde Jatibonico en décimas. Y ya ahorita yo le preguntaba al inicio, profe, qué beneficios o si se sabe que ha dado resultados esta medida, pero ahora específicamente sobre los beneficios en sentido general, que podemos hablar de otros beneficios sobre ello. Bueno, ya hablamos de algunos beneficios, como por ejemplo el tema estadístico, bancarizar, también para los nuevos actores económicos hay una ventaja neta, porque ahora en la contabilidad tengo la oportunidad de reflejar no solo u ocultar el cambio que está a 120, sino que ahora ya lo puedo transparentar en la contabilidad y por lo tanto ya no tengo que ocultar, evadir, sino que ya puedo reflejarlo directamente. Y esas son algunas de las ventajas. También para todo el sistema bancario es importante porque muchos actores, como también las propias empresas estatales, entrarán eventualmente en ese mercado cambiario, cuando tengamos también y lleguemos a una tasa única. Entonces, allí habrá ya una confluencia de muchos actores. Todos esos son beneficios generales para la economía. ¿Otros beneficios que pudiéramos compartir? Bueno, hay beneficios indudables en cuanto a cuando hay un mercado oficial, la legalidad, la seguridad de las operaciones, el hecho de no estar en riesgo de ser estafado
Es decir, en las operatorias de los mercados informales hay muchos riesgos intrínsecos, ¿no? Entonces, bueno, esto es un aspecto también a tener en consideración. También, desde la política económica, contar, como bien decía Decano, con estadísticas reales de los flujos que están pasando, ¿no?, a través del sistema financiero, y es muy importante, ¿no?, para la toma de decisiones de política económica. Y también esto permite el mercado cambiario recuperar una de las anclas para fijar los precios en la economía. Es decir, tratar de tener un tipo de cambio oficial que verdaderamente exprese una convertibilidad de la moneda nacional con las divisas y lograr estabilizarlo, pues es una herramienta, exacto, es una herramienta importante. ¿Y qué hace falta para esto? ¿Qué hace falta para llegar a un tipo de cambio único de equilibrio? Esa es una muy interesante pregunta, porque en Cuba nunca, en la etapa revolucionaria al menos, se ha tenido un mercado cambiario unificado para toda la economía que refleje un tipo de cambio único y de equilibrio para la economía. O sea, plantearse ese objetivo es tal vez una de las transformaciones más trascendentales que tiene la transformación del modelo económico cubano desde su inicio en el año 2011. Es tal vez uno de los objetivos más ambiciosos que se tiene, porque refleja un cambio en el paradigma de funcionamiento de la economía cubana, de las más grandes que se tiene. Y también es una de las transformaciones más esenciales que nos permitirá destrabar la autonomía del sector empresarial, porque de qué autonomía se puede hablar en un sector empresarial que no puede acceder libremente a comprar divisas, o que muchos insumos que son importados necesitan permisos centralizados, que coartan la autonomía que nominalmente se le da a las empresas. Y la reforma del sistema de precios, ¿cómo se puede hacer sin un tipo de cambio fundamentado? Y tenemos muchos esquemas cerrados también de financiamiento. Pensar en este mercado unificado permite pensar en una economía unificada, que hay que llegar allá, como decía el viceprimer ministro Alejandro, con una economía desdolarizada, una economía con una moneda convertible y con las transacciones que operen internamente en pesos. Llegar a eso implica todas las transformaciones que hablamos ahorita: disminuir el déficit fiscal, reducir el nivel del gasto público en el sentido de racionalizarlo con más eficiencia. Harían falta otros mercados, no solo el cambiario. Es verdad, desarrollar mercados financieros, eso es verdad, pero hay que también el redimensionamiento del sector estatal, el redimensionamiento de lograr la reactivación del sector productivo. Hay un tema muy importante que es aumentar las ventas en pesos, pero también la disminución de la dolarización en la economía. O sea, el mercado cambiario no solamente va a operar bien cuando no haya esquemas dolarizados funcionando, sino que el mercado cambiario, a dar una referencia de precio efectiva para la economía, permite avanzar en la desdolarización. O sea, cuando se tenga una referencia de cuánto vale realmente las divisas en la economía, permitirá ir paulatinamente desdolarizando la economía con una base científica. Y las tiendas en divisa entonces comienzan a sobrarme. No tengan sentido. Sí, por supuesto, una vez que se logre llegar a equilibrios macroeconómicos, o sea, y desequilibrios macroeconómicos reales que hacen que esas tiendas tengan que existir hoy, o que se funcionen esquemas dolarizados y que hay un incentivo a dolarizar la economía. Pero cuando se logre superar los desequilibrios que se tienen hoy y se logra avanzar en una corrección, o sea, un mercado cambiario que refleje el valor del peso cubano, eso ayuda a una serie de transformaciones donde la desdolarización es una de las más importantes. En el escenario, un mercado cambiario, un escenario dolarizado, inconvertible y con desequilibrios macroeconómicos, es una bomba de tiempo, eso sí es verdad. Pero también el desarrollo del mercado cambiario permite avanzar en corregir todos esos otros desequilibrios. Integración también entre los actores nos está faltando. Yo creo que eso puede yo creo que ahí hay una serie el objetivo estratégico, el punto B que decía el ministro de Economía, es lo que nunca se puede perder. O sea, hay un objetivo y una voluntad del gobierno cubano en que haya operaciones únicas en pesos cubanos a una tasa de cambio convertible, y que el peso cubano opere en todas las operaciones, transacciones de la economía a una tasa única y convertible. Eso significa poder acceder. Soberanía monetaria. Desde el peso cubano a las divisas. Y eso es fundamental. Soberanía monetaria es fundamental. Esos son objetivos que son trascendentales en la transformación del modelo cubano y que llevarán una serie de medidas que no solamente es el mercado cambiario, pero el mercado cambiario es tal vez el primer paso y uno que nos permite romper la inercia para tomar una serie de transformaciones laterales que son fundamentales, que sin esa la transformación del modelo económico se queda coja. Para romper ese peligro que decía el profe al inicio de no hacer nada o no hacer algo, ¿no? Es uno de los peores riesgos que tenemos ahora mismo. Jan, sobre esto. No, exactamente. Hoy estamos viviendo una dinámica económica bastante negativa y es importante romper con ella, ¿no? Y creo que las medidas que se han adoptado son un primer paso importante en romper esa dinámica y cambiar
Vienen tiempos de creatividad económica. Exactamente, porque además todas estas medidas hay que tenerlas en cuenta en el entorno muy particular y específico de nuestro país y de nuestra economía. Es decir, aquí no se pueden aplicar recetas de libro de texto tal cual, porque nuestra economía tiene particularidades y condiciones específicas que no tienen otros países del mundo. Y estoy hablando de bloqueo, estoy hablando de su dotación de recursos naturales, etcétera, que realmente hay que tenerlas en consideración. Y por eso no se fue al punto B de un solo salto, como nos piden algunos, que era llevar directamente una evaluación completa, porque que decían algunos, vamos a evaluar completamente la economía. Yo creo que eso lo explicaba también el viceprimer ministro Alejandro. O sea, ir directamente al punto B de un salto hubiera significado todos los precios de la economía. Significaba una mayor afectación, pues, ¿verdad? Sí, entonces, yo sí creo que el camino, el punto B, y se está utilizando la dualidad, como yo lo entiendo, puede ser que me equivoque, pero se está utilizando la dualidad cambiaria como un pivote para llegar desde una economía inconvertible y una economía dolarizada a una economía con un tipo de cambio unificado y una moneda nacional soberana y que opere en todos los sentidos. Y el trayecto es el mercado cambiario y la dualidad, que esquemas duales para transitar desde un punto A a un punto B se han utilizado en muchas experiencias del mundo y siempre han sido para huir de la terapia de choque, que es lo que muchas veces quieren aplicar alguna gente que está de receta. Oye, los gurús neoliberales sobre todo. No, yo me digo, bueno, ¿cómo vamos a hacer en Cuba cuando se hubiera hecho una mega devaluación hasta 120? Toda la economía de 120, ¿qué se puede hacer con la gente más vulnerable? Y después muchos de ellos hablan de los vulnerables, es increíble. Y a corto plazo, decías tú, no perder de vista el punto B y sobre todo a mí me es importante que sea a corto plazo porque también están las expectativas de nuestro pueblo en ese sentido. ¿Qué usted cree, profe, para ir cerrando nuestro programa de hoy? Yo creo, lo reitero, estamos asomándonos a tiempos de mucha creatividad y mucha, digamos, gestión alta, estratégica dentro de la economía. Porque como decía Joel y ustedes también lo han enfatizado, por lo menos ya estamos en ese movimiento, rompiendo la inercia para poder llegar en ese desplazamiento necesario. Paciencia, decía el gurú. Que tiempos mejores vendrán, nos decía. Bueno, y hasta aquí nuestro programa de hoy. A ustedes tres, las gracias por haber, desde su tiempo, desde sus experiencias, conocimientos, haber llegado a nuestro programa con estas opiniones, estos comentarios. ¿Qué piensa usted? Recuerde que para transformar nuestra realidad no basta con interpretarla, describirla, comentarla, sino que juntos, desde el socialismo cubano, tenemos que participar. Yo cuento con usted para hacerlo. Nos vemos pronto. Cubanos y el Timbirichi, levanta tu economía. No te olvides que un buen día naciste sin Timbirichi. Sin Timbirichi. No olvides al barrendero, al maestro ni al doctor. Por un poco de dinero, unas botas de charol y un Timbirichi. Timbirichi. Ay, no.